Hola, sí, ¿Cómo estamos? Bueno, todo. súper. Bueno, vamos a comenzar entonces con el repaso para la entrega de mañana. Quiero que tengan en cuenta que este contenido es un poco más corto que el anterior, que el de enfermedades celulares, pero obviamente todos los contenidos obviamente valen, o sea, todas las entregas valen lo mismo. Entonces vamos a ir viendo algunas cositas importantes, o sea, las cosas más importantes con respecto a lo que podría llegar a salir en la entrega. O sea, obviamente como les comenté la primera vez, los repasos para la entrega van a ser más dirigidos un poco más hacia lo visual, con complemento de lo teórico, pues justamente la idea es ir respondiendo relativamente rápido los temas, que básicamente funcionó la vez anterior, porque obviamente algunas cositas, o sea, las entregas generalmente se centran más en la parte del visual, o sea, van a haber siempre temas centrados en el visual y generalmente si preguntan teórico, generalmente está relacionado con algo, alguna imagen también, ¿sí? Entonces, siempre el objetivo de las veces que estudiamos para las entregas conmigo, la idea es que ninguna imagen se les pase o al menos que no tengan dudas con respecto a las imágenes. Obviamente las cosas, la única forma de ir complementando para que puedan rendir obviamente 100% bien es que vayan leyendo todo el contenido, que en teoría para mañana tendrían que haber leído todo por lo menos una vez, ¿sí? Obviamente más veces obviamente está mejor, pero por lo menos una vez tenemos que terminar sí o sí, ¿sí? Entonces, porque obviamente la idea siempre es que los temas teóricos, siempre va a haber temas un poco más complicados que otros, entonces los temas grandes sí vamos a verlos, pero así como las pasadas no habíamos tocado el tema de la apoptosis, al menos esa cascada, que era un tema bastante, o sea, era un poco más específico, entonces ese tipo de cosas pues nos pueden pasar, ¿sí? Pero la idea es que los temas grandes ustedes no fallen porque son temas que ya vimos, ¿sí? Súper, entonces como saben me pueden interrumpir en cualquier momento, o sea, con respecto a eso no tengan ningún problema, ¿sí? Entonces, ¿ven mi flechita? Sí, sí se ve. Súper. Entonces, hoy no prendo mi cámara porque no sé qué rayos le pasa, no sé, sale medio un monstruito ahí verde, no sé qué pasa. No sé por qué sale así, si alguien sabe alguna solución, me avisa por favor también, de paso. En fin, bueno, entonces vamos a comenzar con respecto a lo que es la inflamación aguda, que es uno de los contenidos relativamente fáciles de comprender, porque o sea, es un tema que no implica mucha dificultad. Sí, la parte teórica es complicada porque tenemos muchos mediadores, tenemos muchos procesos que tenemos que aprender, pero a fines prácticos en la parte del visual no son difíciles y no pueden fallar estos temas porque son temas un poquito más fáciles, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con respecto a lo que es el esquema grande, que la inflamación en sí siempre tengo que tener que una respuesta de tejidos vascularizados ante infecciones y ante daño celular. Una de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta es que no toda inflamación implica una infección, ¿sí? Eso es lo que quiero que tengan en cuenta, sí, que es muy, muy importante. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos, ¿se acuerdan cuando veíamos la necrosis coagulativa? ¿Qué decíamos que eran esos núcleos que estaban al lado? Infiltrado inflamatorio. Infiltrado inflamatorio, ¿se acuerdan? Entonces, eso les da la pauta de que la respuesta en sí de los vasos puede ser no solamente a infecciones, sino también a daño celular. O sea, si nosotros tenemos una necrosis, quiere decir que podemos tener un proceso inflamatorio y no implica una infección como tal. O sea, inflamación e infección no son lo mismo porque a veces cuando estamos comenzando, a veces tendemos a tener un poco de confusión con respecto a eso. Entonces, la inflamación implica un proceso, ¿sí? Ante o sea, de un tejido vascularizado, ante una lesión, básicamente, ¿sí? Esa lesión puede ser de causa infecciosa, puede ser por daño celular, puede ser por varias causas en sí, porque puede ser por alguna toxina también. Entonces, en esos casos, nosotros hablamos de que eso es un proceso inflamatorio, ¿sí? Donde células y moléculas de la defensa lo que van a hacer es buscar eliminar agentes causales de la agresión. O sea, el fin de la inflamación no necesariamente es malo, sino que, o sea, puede llegar a tener efectos dañinos, como en el caso de las enfermedades autoinmunes y eso, donde sí vamos a tener un proceso inflamatorio sostenido que obviamente no reconoce los tejidos normales del cuerpo. Pero en general, o sea, el proceso inflamatorio es algo benigno, o sea, algo bueno, que básicamente trata de eliminar un agente lesivo, ¿sí? Entonces es importante que recordemos cuáles son los pilares de la inflamación, que básicamente tenemos cuatro que son más importantes, que son calor, rubor, tumefacción,
dolor y pérdida de función, ¿sí? Entonces, los cuatro más conocidos que sí o sí tienen que saber con respecto a todo proceso inflamatorio es calor, rubor, tumor o tumefacción y dolor, ¿sí? Son todos los principales factores. Y se agrega un quinto que es la pérdida de la función, ¿sí? Entonces, eso es por las dudas, porque esos temas realmente es como para que ustedes entiendan que estas manifestaciones están relacionadas con los procesos que se dan después, ¿sí? Entonces, esto, por ejemplo, tienen que tener en cuenta que es algo bastante importante, que son los componentes de la reacción inflamatoria. Esto siempre suele ser pregunta de examen, tanto de entrega como de lo que sería de lo que sería el examen también, ¿sí? Donde siempre tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros tenemos un agente agresor, que en este caso pueden ser microbios, o sea, hablamos de microorganismos que pueden infectar al cuerpo, y también tejido necrótico, que es otra posibilidad que estuvimos hablando recién, que cuando nosotros hablábamos de las células que están alrededor de la necrosis coagulativa, era un proceso inflamatorio, ¿sí? Entonces, ese tejido necrótico también funciona como un marcador para que los macrófagos lo reconozcan, ¿sí? O las demás células centinela también, la célula dendrítica, el mastocito, todos ellos le reconozcan a ese agente lesivo y traten de eliminar lo que básicamente lo que pasa, ¿sí? Entonces, lo que pasa en sí como procesos grandes es que hay un reconocimiento del agente agresor, reclutamiento de leucocitos, erradicación del agente, regulación de la respuesta y reparación o resolución, ¿sí? ¿Por qué les hincho con esto? O sea, ¿por qué esto es importante? Porque es como les dije, siempre es pregunta clásica de examen, comprender que el proceso es un proceso que inicia fuera del vaso sanguíneo, se desarrolla en el vaso sanguíneo, pero vuelve a ser problema de fuera del vaso, ¿sí? Por eso hablamos de que siempre es un tejido vascularizado lo que tenemos que tener siempre como parámetro para hablar de si es un proceso inflamatorio. En este caso, por ejemplo, entonces tenemos o sea, diríamos, estos marcadores que son los microorganismos y el tejido necrótico que son reconocidos por los macrófagos y las células dendríticas y los mastocitos, liberan unos mediadores que son algunas aminas y citocinas que hacen cambios, que enseguida vamos a ver, van a hacer ciertos cambios a nivel vascular, ¿sí? Esos cambios a nivel vascular lo que va a hacer el reclutamiento de leucocitos, ¿sí? Entonces vamos a ver que en las primeras horas, ¿quién es el leucocito que va a atacar primero? ¿Cuál es la primera línea de defensa? Neutrófilo. Neutrófilos, ¿sí? Súper bien. Entonces los neutrófilos van a iniciar y después de las 24 horas, ¿quiénes van a venir? Monocito, o sea, macrófago. Macrófagos, ¿sí? Los monocitos que se van a ir convirtiendo en macrófagos, ¿sí? Entonces, intracelular son monocitos y una vez que salen al tejido extracelular, entonces ahí le llamamos macrófago, ¿sí? Entonces, o sea, el primer paso, entonces siempre va a ser el reconocimiento del agresor, después un reclutamiento de leucocitos, después obviamente va a ser todo el proceso de vasodilatación, de la permeabilidad vascular, eso va a generar un edema, pero también va a comenzar a migrar, se va a producir la migración de esos leucocitos eh, hacia la superficie externa, o sea, la superficie extracelular, donde vamos a buscar con estos dos agentes, ya sean los leucocitos tempranos o tardíos, vamos a lograr la eliminación o la erradicación del agente. Una vez que se erradique el agente, esto es muy importante porque esto es algo de lo que nos habla bien el libro, ¿sí? Entonces, la regulación de la respuesta es importante. ¿Por qué? ¿Por qué les parece? O sea, ¿a qué se refiere con regulación de la respuesta? Aquí, ¿qué les parece que es? ¿A alguien se le ocurre algo con regulación de la respuesta? ¿Qué yo necesito para que haya una reacción inflamatoria? Un estímulo. ¿Qué cosa? Un estímulo. Exactamente, un agente lesivo. Entonces, es importante que se acuerden siempre de que después de erradicar el agente, obviamente va a tener un feedback ya sea positivo o negativo, o sea, básicamente va a ir aumentando o disminuyendo ese proceso de la reacción inflamatoria, siempre y cuando yo tenga una disminución del agente lesivo. O sea, la regulación de la respuesta va a estar dada por la disminución del agente agresor. Eso es lo que tiene que quedarse grabado en su cabeza porque hay preguntas en la teoría y hay preguntas también en el visual con respecto a eso, ¿sí? En uno de los años se había preguntado el orden, entonces es importante que recuerden que la regulación de la respuesta siempre va a estar después de la erradicación de la gente, siempre. ¿Por qué? Porque la idea es buscar eliminar el agente
y esa respuesta en sí va a estar dada de acuerdo a la cantidad de agente lesivo, de agente agresor que quedó todavía para el ataque, ¿sí? Y por último, es la reparación o resolución, ¿sí? La resolución es básicamente que se acabe ese proceso inflamatorio, y la reparación es básicamente que vengan las demás células, los fibroblastos o las demás células que producen la matriz extracelular para poder tapar o rellenar ese espacio que generó, obviamente, la eliminación de ese agente lesivo, ¿sí? Entonces, el último paso siempre de una reacción inflamatoria es la reparación o resolución, siempre. ¿Y cuál es la, o sea, bueno, esa es la pregunta que le voy a hacer después, ¿sí? Pero lo importante que siempre recuerden es que el último paso, por siempre y para siempre, es la resolución del caso. Aunque parezca tonto, siempre atiendan bien que la resolución y la reparación ocurren al final, después de que yo haya estudiado otra vez si hay más o menos agentes lesivos, ¿sí? Entonces, siempre lo que tenemos que estudiar es la diferencia entre lo que es una inflamación aguda y la inflamación crónica, ¿sí? El inicio de una inflamación aguda es en minutos o horas, y el inicio de la crónica es en días recién, ¿sí? El infiltrado celular generalmente en la aguda es polimorfonucleares, en la crónica es mononuclear, ¿sí? ¿Cuál es un ejemplo de inflamación aguda, por ejemplo, que tiene, no empieza con polimorfonucleares? ¿Se acuerdan? ¿No era algo del corazón? Exactamente. Las miocarditis, por ejemplo, son ejemplos clásicos que sí o sí son temas de examen forever and ever. Son temas, porque es una de las únicas excepciones que son muy frecuentes, ¿sí? Entonces, las miocarditis suelen ser por causas virales, y por ende, ¿quién le va a invadir? ¿Qué células invaden ahí? ¿Linfocito puede ser? Linfocitos. Súper bien. Entonces, atiendan que viene. Se les voy a mostrar igual todo lo que les estoy diciendo, todo vamos a ir viendo con imágenes, ¿sí? Después, entonces la característica en sí de la aguda es que la lesión tisular suele ser leve y de resolución espontánea, y cuando la inflamación es crónica, la lesión tisular es grave y progresiva, y ahí es donde hablamos de la reparación, ¿sí? Vamos a ver después, cuando vemos inflamación crónica específicamente, ahí vamos a ver cuáles son los tipos de cicatrización, etcétera, etcétera. Entonces, esos son ejemplos de inflamación crónica, ¿sí? Después, entonces, los signos locales y sistémicos va a ser más pronunciado en la aguda, en la crónica va a ser menos esos signos locales, y la inmunidad se relaciona a los tipos de linfocitos que atacan. En la aguda es una inmunidad innata, y la crónica es una inmunidad adaptativa, ¿sí? Estos ya fueron todos, o sea, todo este cuadrito suele ser preguntas de examen, ¿sí? Entonces, por eso tienen que sí o sí reconocer, al menos saber las diferencias como para poder responder las preguntas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son causas en sí de la reacción inflamatoria? Tenemos las infecciones, la necrosis tubular, la necrosis tisular, perdón, los cuerpos extraños y las reacciones inmunitarias, ¿sí? De las cuales, obviamente, una de las causas principales, la más conocida, son las infecciones, ¿sí? Pero no nos olvidemos de los demás, que también van a generar algún tipo de inflamación, ¿sí? Entonces, términos, que son preguntas de exámenes siempre también, es la diferencia entre exudado, transudado, edema y pus, ¿sí? El exudado es una acumulación de fluido extracelular inflamatorio, alto contenido proteico y restos de detritus celulares, con una densidad igual o mayor a 1020, ¿sí? Eso es una forma en la cual se preguntó ya en un examen, entonces por eso siempre les pongo que es la densidad igual o mayor a 1020 o a 1,02, también ya se preguntó en otro examen, que básicamente habla de cuando el contenido celular y proteico es mucho mayor, entonces aumenta la densidad de ese fluido, ¿sí? Entonces, ¿en qué casos se da? Se da en casos del aumento de la permeabilidad de los vasos pequeños, ¿sí? Es diferente a lo que es el transudado, porque básicamente es un sinónimo de un ultrafiltrado de plasma. Hay poco contenido proteico y obviamente poca cantidad de células también, o sea, se considera lo que generalmente son acelulares, entonces vamos a tener una densidad mucho menor o menor a 1020, y un desequilibrio, o sea, y la causa en sí generalmente es un desequilibrio osmótico o hidrostático, ¿sí? Y la pregunta clásica de examen es, le pone una imagen que corresponde a un trasudado, y en el trasudado generalmente se ve como un líquido homogéneo, rosado, homogéneo. Entonces, en esos casos, nosotros vamos a pensar siempre que es por un desequilibrio hidrostático, ¿sí? Que vamos a ver después cuando veamos trastornos hemodinámicos, cuando veamos ese capítulo, ahí vamos a ver que básicamente tiene toda su lógica, por decirlo así, pero un aumento de la presión hidrostática hace que el líquido salga o se extravase del vaso sanguíneo. Entonces, en ese caso se produce el transudado, ¿sí? Entonces, exudado, alto contenido proteico; transudado, bajo contenido proteico y celular, obviamente, ¿sí?
Entonces, ¿cuál es la causa del exudado? Generalmente el aumento de la permeabilidad vascular en los pequeños vasos, que es justamente lo que está presente en los procesos inflamatorios, y los trasudados generalmente están asociados a un desequilibrio osmótico o hidrostático, ¿sí? El término edema es el exceso de fluido en el medio extracelular o cavidades serosas, pueden ser exudado o trasudado. O sea, cuando nosotros hablamos líquido de edema, puede tener gran cantidad de proteínas y células, o puede no tener nada, ¿sí? O sea, entonces, edema es un término que engloba entonces tanto el exudado como el trasudado. Y por último está la pus, que es un exudado purulento, inflamatorio, rico en neutrófilos y detritos celulares. O sea, se parece exactamente al exudado, pero a la macroscopía es totalmente diferente porque justamente, o sea, al término, o sea, la pus vendría a ser una variante o una variedad del término exudado, donde tiene las características macroscópicas de pus, ¿sí? De ese líquido espeso, entonces es un poco diferente en ese sentido por las características macroscópicas luego ya de ese líquido, ¿sí? Entonces, la diferencia principal que tienen que saber es exudado y transudado, que ambos son edema, y la diferencia es la cantidad de proteínas y la cantidad de células, que son básicamente los términos más importantes, ¿sí? Entonces, la inflamación aguda pasa por diferentes procesos. Primero, por una vasodilatación, un aumento de la permeabilidad que se considera los cambios vasculares, un enlentecimiento por éstasis, y luego ocurre el proceso de cambios celulares, que habla de una marginación y migración leucocitaria, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los pasos para que ocurra entonces una inflamación aguda? Siempre, siempre tiene que darse primero la vasodilatación. ¿Cuál es el mediador más importante en la vasodilatación? La histamina. La histamina, justamente uno de los más importantes es la histamina. Entonces, eso no tienen que olvidar porque suele ser pregunta clásica de examen, ¿sí? Entonces, ¿quién es el primer, o sea, cuál es el primer vaso afectado por la vasodilatación? Puede ser la arteriola. Las arteriolas, exactamente. La vasodilatación entonces está dada principalmente por la histamina y generalmente está dada principalmente las arteriolas. ¿Por qué es importante eso? Porque la migración celular, por ejemplo, está dada en otro tipo de vasos sanguíneos. ¿Cuáles son? Vénulas postcapilares, ¿no eran? En las vénulas postcapilares, ¿sí? Esas dos son preguntas clásicas de examen. ¿Dónde ocurre la vasodilatación primero? Y suele ser en las arteriolas. ¿Y dónde ocurre la migración celular? Suele ocurrir a nivel de las vénulas postcapilares, ¿sí? Entonces, la vasodilatación se da entonces el primer paso, después un aumento de la permeabilidad, donde va obviamente a ocurrir el paso a nivel, o sea, digamos, el aumento del flujo en sí, un enlentecimiento por éstasis, porque mientras más flujo tenga, más lento va a correr, y después la marginación y migración, porque las celulitas se van pegando a la pared, y eso que es el hecho que se vaya a pegar por la pared y eso salga del vaso, tiene su proceso otra vez, ¿sí? Entonces, inicialmente entonces hay una vasodilatación y éstasis, donde justamente se vasodilata, y eso va a generar que llegue más sangre a esa zona, principalmente las arteriolas, ¿sí? Entonces, es una de las manifestaciones más precoces, la dilatación arteriolar posterior a una breve contracción en respuesta a mediadores como óxido nítrico e histamina sobre las fibras musculares lisas. O sea, el que tienen que saber sí o sí es la histamina. En segundo lugar es el óxido nítrico, ¿sí? Porque en realidad en las ediciones más nuevas habla de la histamina principalmente, pero de forma secundaria al óxido nítrico. Pero ambos en realidad participan en la dilatación arteriolar, ¿sí? Entonces eso es importante que tengan en cuenta. Después, lo que vamos a tener que, obviamente, una vez que se dilaten las arteriolas, obviamente lo que le va a seguir después van a ser los capilares, entonces generalmente una apertura de capilares de la zona con un aumento del flujo sanguíneo. ¿Qué quiere decir eso? Que eso va a generar ese calor y ese enrojecimiento del foco inflamatorio. ¿Por qué? Porque los capilares se abren, aumentan el flujo a nivel de los capilares gracias a esa vasodilatación arteriolar. Entonces, en ese caso, nosotros vamos a tener la traducción clínica de lo que sería un calor o el calor o el rubor, ¿sí? Entonces, el proceso está dado entonces por un proceso donde ocurre esa en la luz del vaso. Entonces, primero hablamos de una vasodilatación, ¿sí? Después vamos a tener el proceso de retracción de las células endoteliales, que también está dado por la histamina. Entonces lo que pasa es un proceso un poco más corto, donde deja pasar ese líquido a través de las células endoteliales, ¿sí? Esto es un proceso transitorio
que pasa en todos los procesos inflamatorios, pero puede ocurrir también otro proceso que es la lesión endotelial. Entonces, cuando tenemos una lesión endotelial, teniendo en cuenta que acá estamos dentro del vaso están los eritrocitos, están los leucocitos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que va a pasar es que estas células van a encontrar un espacio por donde salir, porque la histamina, aparte de la vasodilatación, va a generar la retracción de las células endoteliales. O sea que en realidad no es que una cosa está separada de la otra, sino que la vasodilatación ocurre por la retracción de las células endoteliales. Entonces va a tener inicialmente un proceso corto donde va a dejar pasar líquido y después va a dejar pasar las células leucocitarias, ¿sí? Entonces cuando ocurre una lesión endotelial, ya sea por quemaduras o algunas toxinas que van a comenzar a destruir las células endoteliales, obviamente la acción va a ser mucho más prolongada porque se va a extravasar mucho líquido. Por eso generalmente o sea, ese líquido de edema, ya sea trasudado o exudado. Entonces, siempre los quemados, por ejemplo, son pacientes que van a tender mucho a la deshidratación y esa es la causa porque la lesión endotelial hace que se retraigan o hacen que se elimine esas células endoteliales. Entonces, todo el flujo de líquido o todo el flujo de edema se va al tercer espacio, entonces el paciente obviamente se va a deshidratar, ¿sí? Entonces, de todas estas cosas teóricas que yo les estaba contando, ¿cómo yo voy a ver qué es esto? ¿Qué es lo que yo estoy viendo en pantalla? Vasocongestión. Vasocongestión, eso es lo más importante, ¿sí? De todo ese proceso que estuvimos hablando, que el primero era la vasodilatación, entonces lo primero que tenemos que reconocer la microscopía es que nuestros vasos van a estar aumentados de tamaño y obviamente van a tener los eritrocitos en proceso de éstasis, ¿sí? La éstasis es básicamente entonces el proceso donde se enlentece la transición o el movimiento de esos eritrocitos. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener, obviamente, vasocongestión con éstasis de los eritrocitos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones locales más importantes de la inflamación aguda que ya estuvimos hablando? Básicamente, es la vasodilatación, el escape en sí del líquido de edema, o sea, de fibrina y de líquido de edema al tercer espacio y la migración de los neutrófilos, ¿sí? Entonces, es más de lo mismo, que básicamente es el proceso original donde se produce el proceso inflamatorio, ¿sí? Entonces, los acontecimientos de la luz del vaso, entonces primero es la marginación, el rodamiento, la adhesión, la diapédesis, la quimiotaxis, ¿sí? Y la eliminación del agente. Vamos a hacerlo más lento. El primero es la marginación, después el rodamiento, la adhesión, la diapédesis, la quimiotaxis y la fagocitosis, que es la eliminación del agente. Marginación que se vaya pegando a la pared. El rodamiento, una adhesión transitoria, ¿sí? Que básicamente lo que va a hacer es escaparse se mueve hasta un espacio donde va a salir a través de las células. Después tenemos la adhesión firme, que es lo que vamos a ver acá. Marginación, rodamiento, adhesión, diapédesis. ¿Cuál es el otro nombre? La diapédesis. Extravasación. No tanto. Diabetes o diabetes o Transmigración puede ser. transmigración, ¿sí? Diabetes o transmigración. Entonces, básicamente, se margina, se va hacia la pared, se hace el rodamiento, hace la adhesión firme, la diapédesis, que es la salida de de la célula leucocitaria hacia el tercer espacio, ¿sí? Que es este proceso que se escapa a través de las paredes. Entonces, es transmigración o diapédesis, ¿sí? ¿Qué era o sea, cuál es la diferencia? O sea, ¿qué es la transmigración y la transitosis? ¿Qué era la transitosis? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Transitosis no era el paso a través de una célula, pero a través tipo en el interior. Asimismo, la transitosis es a través de las paredes, o sea, a través de la célula, o sea, atraviesa la célula. Y la transmigración es que atraviesa entre las células, ¿sí? Entonces, eso es importante que recuerden porque por las dudas, si pues, se nos puede confundir porque se parecen mucho los términos. Generalmente los líquidos lo que hacen transitosis, ¿sí? Aparte de salir, vieron que acá las flechitas le muestran que entre las células pasa líquido, también puede pasar a través de las paredes. A través de las células se llama transitosis, ¿sí? Y transmigración, que es el paso celular
entre las células, ¿sí? Entonces atiendan que bien porque eso es un tema, o sea, eso suele aparecer entre las opciones y atiendan bien que es un término diferente, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo. Entonces el proceso es primero la marginación, después el rodamiento, después la adherencia estable, después la diapédesis o transmigración, la fagocitosis y después la liberación de productos. Entonces atiendan bien cómo está dado cada uno de ellos. La marginación ocurre básicamente por la éstasis, como tenemos mucho flujo de sangre, o sea, hay una vasodilatación, hay mucho flujo de sangre, entonces los leucocitos van a ir pegando las paredes. El segundo proceso es, o sea, la causa de la marginación, entonces es la éstasis. Después el rodamiento, que es básicamente esa adherencia transitoria, está dado por los leucocitos, ¿sí? Entonces, acuérdense bien porque el tema de examen siempre es por qué molécula está dada el rodamiento y es a través de las selectinas, que principalmente el leucocito tiene principalmente las selectinas L, ¿sí? Y recordemos que el endotelio suele tener la selectina E y la selectina P, ¿sí? Entonces, estas son preguntas clásicas de examen que tenemos que sí o sí tener en cuenta, que el rodamiento está dado específicamente por las selectinas, ¿sí? La adherencia estable, que es el segundo proceso, dentro de este proceso, marginación, rodamiento, adhesión, que es una adhesión un poco más estable, se da entre las integrinas y lo que serían las moléculas ICAM y BCAM, ¿sí? Y la diapédesis o transmigración se da entre las inmunoglobulinas, ¿sí? Que es PCAM o CD31 y ocurre a nivel de las vénulas postcapilares, que son las preguntas clásicas de examen con respecto a esta parte. Entonces, lo que quiero que aprendan de esta parte es una palabra cada uno: rodamiento, selectina; adherencia estable, integrina; y diapédesis, ¿qué van a responder? Inmunoglobulinas. Inmunoglobulinas, ¿sí? Entonces, rodamiento, selectina, adherencia estable, integrina, diapédesis o transmigración, inmunoglobulinas, específicamente PCAM y CD31. Entonces, atiendan bien porque esas son preguntas clásicas de examen, ¿sí? Entonces, la marginación es la redistribución de los leucocitos a la periferia de la luz vascular por la éstasis y el enlentecimiento vascular. Entonces vamos a ver cómo la marginación entonces incluye de que los leucocitos se queden hacia la periferia, ¿sí? Entonces eso tienen que atender bien. Eso es un tema, como les dije, está favorecido por la éstasis, ¿sí? El rodamiento es la adhesión de manera transitoria al endotelio por parte de los leucocitos. Se desprenden y se vuelven a unir por cortos periodos de tiempo y se realizan mediante moléculas de adhesión endoteliales y leucocíticas. Específicamente, cuando hablamos del rodamiento, ¿quién es el que participa? Selectinas. Las selectinas, ¿sí? Y atiendan bien que tenemos la selectina L, la selectina E y la selectina P. Dijimos que la que vamos a encontrar los neutrófilos van a ser la L, ¿sí? Y las que están en el endotelio, la E y la P, ¿sí? Entonces, estos dos, o sea, esto también se tienen que acordar que la P y la E estaban dadas por las células endoteliales y los leucocitos por la selectina L, ¿sí? Entonces, L de leucocitos, E de endotelio y la P lo que tienen que acordarse que está con el endotelio también, ¿sí? Después, entonces vamos a ver la siguiente, es la adherencia, que para una adherencia fuerte se necesita la interacción de integrinas leucocitarias y sus ligandos en las células endoteliales. Entonces, acá es donde tenemos que atender súper bien con respecto a estas imágenes, ¿sí? Fíjense que las adherencias estables básicamente van a hacer que se peguen a las paredes. Y fíjense, si nosotros miramos esta imagen, quiero que vean que esta es una imagen estable o una imagen estática. Entonces, si el tema les obliga a marcar una de las opciones, acuérdense que si yo les hablo de marginación, esto también puede ser marginación, porque básicamente está pegado a las paredes. Esto también puede ser rodamiento, claro que puede ser rodamiento, porque puede ser una foto y justo están en proceso de rodamiento. Entonces eso atiendan bien. Y después tenemos la adherencia. O sea, si miramos esta imagen, todos están pegados a la pared. Pero ¿qué van a marcar si les pregunta a qué corresponde este proceso? ¿Sí? Y no tienen de otra, obviamente, que confundirse entre todas las opciones, porque todas las opciones son iguales, porque puede ser que tengamos, pueden ser que estén pegados nomás a la pared, como la marginación, como vemos acá. Podemos tener una unión transitoria con las selectinas o podemos tener adherencias con las integrinas, ¿sí? Pero mi recomendación es que si no tienen otra cosa que marcar, si les obliga a marcar uno de ellos, generalmente les pregunta por las adherencias, ¿sí? Les pregunta algo que está dado por las integrinas.
Hay temas y temas, obviamente, que vamos a ir viendo enseguida, pero los temas generalmente, si es que les pone esto y es medio ambiguo, siempre traten de inclinarse más hacia las adherencias. Hay veces que vamos a ver algunas que están ya en transmigración, hay otras que va a haber más de una opción luego, o sea, hay un tema luego justamente que había más de una opción, entonces ahí sí podemos negociar. Pero si les obliga específicamente a marcar uno en específico, marquen adherencias, ¿sí? Como adherencias estables. Entonces va a estar dado por las integrinas. Si no tenemos otra opción, marcamos adherencias. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, se Sí, entiende. súper. Súper. Después, entonces las adherencias en sí se dan entonces entre las integrinas y las proteínas endoteliales que son las BCAM y la ICAM y la TNF y interleucina 1, ¿sí? Entonces, estos son ligandos de las integrinas que están presentes en el endotelio. Entonces, las preguntas clásicas de examen son que cuáles son los ligandos, o sea, cuáles son las sustancias que están asociadas a las adherencias, están asociadas las integrinas, que son las que generan esa adherencia estable. Y por las dudas, las dos más conocidas son la BLA4 y la LFA1. Hay otras que son la MAC1 o la alfa 4 beta 7, que son otras opciones también, pero las dos más conocidas y las dos que ya se preguntaron son la BLA4 y la LFA1, ¿sí? Entonces, estos dos corresponden a integrinas presentes en los leucocitos. Recordemos entonces, ¿cuál era la selectina que estaba en el leucocito? L. L. Selectina L, ¿sí? Entonces ahora le sumamos a nuestro conocimiento que en el leucocito está la BLA4 y la LFA1, ¿sí? Y en el endotelio, ¿qué tipo de selectinas había? P. La E y la P, ¿sí? Entonces, los ligandos de las integrinas son la BCAM y la ICAM. Esas dos lo que tienen que saber sí o sí, porque esas siempre se preguntan. Ya sea, si no es en la entrega, se preguntan los parciales, ¿sí? Entonces, atiendan bien. Entonces, TNF e interleucina 1 también son ligandos presentes en el endotelio, ¿sí? Entonces, si les muestro esta imagen, entonces, esto que está acá en la imagen, entonces vemos que están pegados a la pared. Todos están pegados a la pared, ¿sí? Es unión sólida de los leucocitos al endotelio y sus citoesqueletos se organizan y se expanden por la superficie endotelial. Básicamente, acá lo que nosotros estamos viendo es que todas están pegadas a la pared, excepto estas dos, ¿sí? Entonces, esta imagen ya salió, ¿sí? Y esta imagen había las opciones donde hablaba solamente de la adhesión. Había otro que decía que estaba presente la adhesión y el rodamiento, y otro que hablaba de la éstasis, adherencia y rodamiento. ¿Qué van a marcar? Si les habla solo adherencia, solo rodamiento, les habla de adherencia, rodamiento y éstasis. ¿Qué van a marcar? Los tres. Los tres, ¿sí? Porque acá vamos a tener éstasis, vemos bien éstasis, vemos que probablemente estos están en proceso de rodamiento, estos dos que están medio escapándose, o puede ser marginación o puede ser rodamiento, y esto obviamente es el hecho de que haya una vasocongestión, hace que nos hable de lo que sería de lo que sería la éstasis, ¿sí? Entonces atiendan que bien. Y salió también esta imagen ya donde obligaba a marcar uno solo. ¿Qué van a marcar? Adherencia. Adherencia, ¿sí? Se entiende que así es como van a marcar, ¿sí? Porque realmente son muy parecidos todos los procesos, solo que los mediadores que participan son diferentes, ¿sí? Eso es uno. Y segundo, que obviamente tenemos que tener en cuenta qué es lo que se ve en la imagen. Entonces, si miramos solamente esta parte, todo está adherido, ¿sí? Pero de este lado vamos a ver que algunos están separaditos, entonces también tenemos células que probablemente están haciendo rodamiento, ¿sí? Y el último es la diapésis o transmigración, que está dado por las moléculas de PCAM o CD31. Eso es pregunta clásica de examen, porque esa sí es la que es la que está solita, ¿sí? Entonces, lo que se realiza principalmente a nivel de las glándulas postcapilares también va a ser pregunta clásica de examen. Acuérdense, vasodilatación siempre a nivel de las arteriolas, transmigración o diapésis a nivel de las glándulas postcapilares. Después, hay una perforación de la membrana basal por la secreción de colagenasas. Por eso es que se llega a romper la membrana basal de las células endoteliales, entonces el leucocito pasa sin problemas, ¿sí? Entonces atiendan bien este proceso. Entonces, fíjense acá. Estas son las imágenes correspondientes. O sea, estas son imágenes que ya salieron con respecto a lo que es la diapédesis, ¿sí? Y ven entonces cómo hay un proceso donde hay un leucocito que se está escapando acá por este espacio. Entonces, esto corresponde entonces probablemente a una diapédesis y esto ya salió del vaso. Fíjense que esto está dentro del vaso
y esto ya migró a partir del vaso, ¿sí? Entonces lo mismo acá. Esto es un leucocito que está por salir del vaso, esto es dentro del vaso, esto está saliendo del vaso y esto ya está fuera del vaso, ¿sí? Entonces acá vemos uno que está específicamente en el proceso de transmigración o de diapéresis. ¿Cuál es la molécula que participaba acá? Inmunoglobulina, Inmunoglobulina específicamente, ¿cuál? PECAM. PKM1 o CD31. CD31. Entonces, eso se le tiene que dar súper grabado en su cabeza y esa respuesta tiene que ser así. Acá ahorramos tiempo, ¿sí? Después, el siguiente proceso, obviamente, una vez que salen al tejido celular, al tercer espacio, al medio extracelular, obviamente va a ocurrir eso es lo que sería la regulación de la respuesta. O sea, obviamente se trata de eliminar la gente y después se regula la respuesta. Entonces, el reconocimiento y la fijación del agente lesivo con los leucocitos, entonces se dan por medio de las opsoninas, ¿sí? Las opsoninas son moléculas encargadas de producir, o sea, de ser señuelo para que le reconozcan los leucocitos para que se pueda eliminar. Después el segundo proceso es el atrapamiento, que es mediado por el fagosoma, ¿sí? Que es la formación en sí de un proceso en el que le traga básicamente le absorbe al agente lesivo, y el último proceso de la destrucción y la degradación, que se da por las especies reactivas de oxígeno, por sustancias derivadas del óxido nítrico y las enzimas lisosómicas, o sea, lisosómicas, perdón, que son básicamente las tres estructuras o las tres sustancias que van a hacer la destrucción y la degradación de los agentes lesivos, ¿sí? Entonces, el proceso de fagocitosis, porque esto también ya fue pregunta de examen, ¿cuál es el orden? Primero es reconocimiento y fijación, segundo es atrapamiento y después va a ser la destrucción y la degradación, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la parte del visual, de lo que es la inflamación aguda, entonces hablamos de que es un patrón en función a la gente y el tiempo de evolución, porque eso también suele ser pregunta de examen. Tipo, ¿cuáles son los factores? O sea, pregunta, creo que llegó a salir, les puse creo que acá, eh, que una inflamación aguda depende de la gente y depende del tiempo de evolución, ¿sí? Y eso se preguntó como verdadero o falso y era verdadero, ¿sí? Porque siempre depende de la gente y depende del tiempo de evolución. Obviamente, cuando hablamos de la gente, hay excepciones donde vamos a tener que eso vamos a ver enseguida. Y el tiempo de evolución, obviamente, va a depender si es inflamación aguda o inflamación crónica, ¿sí? Entonces, textualmente del libro siempre tengan en cuenta que las primeras células que atacan van a ser los neutrófilos entre las 6 a 24 horas. Y entre las 24 a 48 horas son los neutrófilos más macrófagos, ¿sí? Entonces, van a comenzar a destruirse los neutrófilos y van a comenzar a aparecer los macrófagos, ¿sí? Entonces, siempre la respuesta después de 24 horas, la respuesta es macrófagos, ¿sí? Y siempre por debajo de 24 horas la respuesta es neutrófilos, ¿sí? Excepto en cuando hablamos de infecciones por pseudomonas, donde va a haber neutrófilos siempre. Cuando hablamos de una infección viral, siempre van a ser linfocitos. Cuando hablamos de hipersensibilidad, siempre va a ser eosinófilos. Y parasitosis, eosinófilos también. En una entrega que estaba viendo, salió, por ejemplo, una inflamación, perdón, una infección por helmintos, ¿sí? Que son parásitos. Entonces, ¿qué tipo celular es la que más va a haber en abundancia? Eosinófilos. Los eosinófilos. Y básicamente les obligaba a marcar, a reconocer cómo se veía un neutrófilo, cómo se veía un monocito y cómo se veía un eosinófilo. Recordemos que los eosinófilos básicamente se ven igual, o sea, parecidos a los neutrófilos, pero la diferencia es que tenían gránulos rosados, ¿sí? Entonces, mirando, a ver, esta imagen, por ejemplo, esto me parece más un eosinófilo realmente, ¿sí? Entonces, esto, o tenía que haber lleno de esto, cuando hablamos de una infección por parásitos o una reacción por hipersensibilidad. Entonces, para quedar y para que más o menos ustedes se ubiquen si es que les aparece esta imagen, entonces estos que están acá, estos corresponden a polimorfos nucleares o neutrófilos, y esto para recordar cómo se veían los eosinófilos, ¿sí? Después, entonces, recuerden siempre las excepciones: pseudomonas, neutrófilos, no importa si es una inflamación aguda o crónica; virus, siempre linfocitos, que es el ejemplo que les dije, la miocarditis; y la hipersensibilidad y los parasitosis, eosinófilos, no se olviden. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos en esta imagen? Esto es una imagen clásica de inflamación aguda. ¿Qué es lo primero que les tiene que llamar la atención? ¿Qué es lo que más hay en la imagen? La vasocongestión, La vasocongestión, que básicamente esto, que los vasos obviamente están más agrandados y hay eritrocitos dentro. ¿Y después qué más? el inflado inflamatorio,
El infiltrado inflamatorio, o sea, esos leucocitos no tendrían que estar ahí normalmente. Entonces, ¿qué es lo que nos da a pensar de que esos leucocitos salieron de los vasos sanguíneos? O sea, ya ocurrió todo ese proceso de marginación, rodamiento, adhesión, la diapédesis. Entonces, ese proceso ya pasó. Entonces, los neutrófilos están fuera ya, ¿sí? Entonces, en el primer proceso, entonces, en el primer día, entonces nosotros vamos a tener mucho líquido de edema y entre las 6 y 24 horas vamos a tener los picos de neutrófilos, que eso va a ir disminuyendo hasta las 48 horas y después de las 48 horas comienzan, o sea, entre las 24 y 48 horas y posteriores a las 24 horas solamente ya vamos a tener lo que serían los macrófagos, ¿sí? Entonces atiendan bien porque eso suele ser pregunta clásica de examen. Entre las primeras 24 horas vemos neutrófilos y después de las 48 horas vemos lo que serían los macrófagos. Obviamente entre 24 y 48, o sea, ese proceso de un día 1 y día 2, vamos a tener una nebulosa porque obviamente vamos a tener los dos tipos celulares, pero siempre se les pregunta menos de 24 y más de 48 horas, ¿sí? Para que ustedes tengan en mente de que eso pueden ser los neutrófilos si es menor a 24 y si es mayor a 48 los macrófagos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los mediadores de la inflamación? Los mediadores más importantes son las aminas vasoactivas, que ¿cuáles son los ejemplos clásicos de aminas vasoactivas? Vitamina y serotonina. La histamina y la serotonina. Súper bien. Entonces, esos son los más importantes en una inflamación aguda, ¿sí? Entonces, eso no se tienen que olvidar. Después, entonces, otra cosa, los productos lipídicos también siempre van a ser importantes, las citocinas y los productos de activación del complemento, ¿sí? Esto básicamente es mucha teoría, les voy a ir mostrando las cosas más importantes, pero lo que siempre quiero que tengan en cuenta, entonces, una de las cosas importantes es que la histamina, ¿qué produce? Vasodilatación. Vasodilatación. Vasodilatación a nivel de Las arteriolas. las arteriolas. ¿Cuál es otra función de la histamina? Aumento de la permeabilidad vascular. Aumenta la permeabilidad vascular. ¿Dónde ocurre eso principalmente? En las vénulas capilares, puede ser. En las vénulas, ¿sí? Entonces es importante que siempre recuerden, porque la histamina siempre es pregunta de examen, donde les habla una vasodilatación a nivel arteriolar, está dado por la histamina, y también está dado, o sea, también el aumento de la permeabilidad vascular está dado también por la histamina, solo que eso es a nivel de las vénulas postcapilares. Y justamente eso coincide con la zona donde ocurre mayor cantidad de diabetes, ¿sí? Donde pasa el leucocito hacia el tercer espacio, ¿sí? Entonces, este es el cuadro que tienen que aprenderse, que no hay de otra, que sí o sí tenemos que ver este cuadro, que básicamente es, o sea, de la nueva edición es diferente, pero generalmente suelen tomar este cuadro. Entonces, donde vamos a ver, obviamente, la histamina, dónde está, en los mastocitos, vasófilos, plaquetas, acciones vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular y activación endotelial. Entonces, este cuadro tenemos que saber sí o sí, principalmente para el examen realmente, ¿sí? O sea, no me importa tanto que sepan ahora para la entrega, pero para el examen tenemos que saber porque se preguntan muchas cosas teóricas con respecto a esto, ¿sí? Entonces, por las dudas, después vamos a ir viendo para el parcial esto. Entonces, vamos a comenzar. La naturaleza del infiltrado leucocitario varía en función de la duración de la respuesta inflamatoria y del tipo de estímulo. ¿Esto es verdadero o es falso? ¿Verdadero? Que es justamente lo que les estuve diciendo hace un ratito. Entonces, atiendan bien que esos son dos variables importantes porque el tipo de estímulo, si yo estoy hablando de una infección no sé, por Ascaris lumbricoides, por ejemplo, ¿qué tipo de células inflamatorias vamos a tener? Eosinófilo. Eosinófilos, sí, porque es un parásito, entonces básicamente vamos a tener un estímulo, o sea, depende mucho del estímulo que va a producir, entonces en este caso obviamente van a ser eosinófilos. Y la duración de la respuesta inflamatoria obviamente va a variar si es agudo o si es crónico. Después, paciente de 20 años acude 3 días posterior a fiebre y dificultad respiratoria, observándose líquido en cavidad pleural. El tipo de celular predominante en el extendido sería neutrófilos, sinófilos, plasmocitos, macrófagos, mastocitos. Macrófagos. Macrófagos, ¿sí? Porque obviamente si acude 3 días después del inicio de los síntomas, obviamente estamos ante una inflamación aguda ya un poco tardía, donde vamos a tener principalmente macrófagos, generalmente en ese día ya los neutrófilos desaparecen. Entonces, si nos fijamos en esta imagen, por ejemplo, esta es una imagen correspondiente a una vesícula biliar. Entonces, quiero que se fijen, ¿qué es lo que señala la flecha azul? Vasocongestión.
Vasocongestión, ¿sí? ¿Y qué es lo que señala la flecha amarilla? Neutrofilo. Infectado. El infiltrado inflamatorio, o sea, en este caso van a ser leucocitos. Entonces, esos dos elementos es lo que yo quiero que identifiquen bien. O sea, si bien ahora realmente parece medio estúpido de insistirle con esto porque son dos elementos nomás, eh, quiero que tengan en cuenta que estos, o sea, que tengan bien la base de inflamación aguda va a hacer que sea mucho más fácil comprender inflamación crónica y después cuando se mezclen todos los temas para el final, entonces tienen que tener claro porque obviamente esto se puede confundir después con otro tipo de patologías. Entonces, estos dos elementos siempre cuando hablamos de inflamación aguda, la vasocongestión es siempre uno de los signos más precoces de una inflamación y siempre tiene que estar presente cuando hablamos de una inflamación aguda, ¿sí? Entonces atiendan eso. Entonces estos son ejemplos entonces de inflamación aguda, obviamente cuando hablamos de una neumonía, un cambio a nivel del parénquima pulmonar, que es lo que estamos viendo acá en pantalla, esto que les muestro acá que es la vasocongestión y obviamente la migración de los leucocitos. Si yo les obligo a marcar, obviamente si yo estoy lejísimo en la pizarra va a ser, ya, ni chance. Pero ¿cuántos días de neumonía para ya tiene este paciente? Yo diría que más de dos ya. No hay polimorfos nucleares ahí. Así mismo, yo también diría lo mismo. Entonces atiendan bien que eso, obviamente, si están lejos de la pizarra, se rinden todos también. A algunos les toca lejos de la pizarra, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces eso vamos a tener en cuenta. O sea, obviamente va a haber cosas que vamos a poder identificar ahora porque está cerca, vamos a identificar, pero es lo que quiero que vean que básicamente o sea, en general las células son mononucleares. Entonces pensamos en que esto ya es un poco más crónico, ¿sí? Entonces si miramos esta imagen, ahí por ejemplo podemos llegar a ver una mezcla de ambos, ¿sí? Vamos a ver que algunos son polimorfos, algunos son mononucleares. Entonces estamos ahí en ese periodo de transición. Entonces, esto también es lo mismo. Fíjense que acá tenemos más monocitos que cualquier otra cosa. Y esta imagen que les muestro acá, esto es lo que quiero que vean bien. Si yo les muestro esto que está señalado con la flecha verde, ¿qué es? Puede ser el exudado. Podría ser. O sea, primero vamos con lo más fácil. ¿El amarillo qué es? Vasocongestión. Vasocongestión, súper bien. El azul Edema. sería edema, súper bien, está bien hablar de edema, porque acá no podemos determinar si es exudado o es transudado. O sea, realmente mirando así grande y si nos obligan a marcar, yo marcaría un exudado porque vemos gran cantidad de células, ¿sí? Entonces vemos que probablemente sea un exudado, ¿sí? Pero atiendan bien que esto que les señalo con la flecha verde son las fibras, o sea, son la fibrina, ¿sí? La fibrina también es parte del proceso inflamatorio, ¿sí? Entonces atiendan bien. Si yo les muestro solamente la flecha celeste, o sea, la flecha azul o celeste, ese líquido rosado, homogéneo, amorfo, eso corresponde a lo que cuando les pregunte con respecto a transudado, si no ven ningún tipo celular, ese líquido claro, ese líquido rosado, eso es el transudado, ¿sí? Vamos a ver igual más imágenes. Después, cuando hablamos de una neumonía bacteriana, que son estas, básicamente veíamos que los leucocitos invadían en sí la luz del pulmón, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre la neumonía viral? Primero que nada, qué tipo de leucocito va a invadir ahí? Linfocitos. Linfocitos. Los leucocitos específicos acá son los linfocitos. Después, ¿cuál es la diferencia con respecto al anterior? Tipo está más limpio, no hay tanto adentro. Exacto. ¿Está bien? ¿Qué más? No veo tanta vasocongestión tampoco. No hay tanta vasocongestión. Súper bien. Después. ¿Qué otra cosa más les llama la atención? No hay tantos linfocitos en la luz, parece, de los alveolos. No hay los alveolos. ¿Y dónde están? En los tabiques. En los tabiques, sí, eso es lo que quiero que atiendan bien, ¿sí? Igual no es una competencia ahora mismo, o sea, cuando veamos,
pulmón vamos a ver bien eso, pero para que tengan en cuenta nomás, o sea, la neumonía, los procesos virales, o sea, el del corazón es relativamente fácil de identificar porque si identificamos que es corazón, lo más probable y la pregunta más frecuente es que sea de causa viral, pero en este caso esto también ya fue una pregunta de examen. Y como si estoy lejos, si estoy así a kilómetros, estoy en el fondo de la sala, y me pregunto si esto es una neumonía bacteriana, si cuál es el tipo de infiltrado más frecuente. Entonces, yo no veo, o sea, yo estoy lejísimo, no traes mi anteojo, no veo absolutamente nada, pero yo puedo quitar la conclusión de que esto es una neumonía viral, o sea, que lo que voy a ver va a ser linfocitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la luz está relativamente limpia y todo el infiltrado inflamatorio está ¿dónde? Está en los tabiques, ¿sí? Entonces, atienden que bien, porque esto también ya se preguntó. Fue en un parcial realmente, pero por las dudas, para que tengan en cuenta cómo identificar, aunque estemos lejos, si nos pregunta qué tipo de infiltrado y si yo no veo ITEL luego, obviamente ahí voy a marcar igual leucocitos, o sea, igual voy a marcar linfocitos porque sé que si están en las paredes es neumonía viral, ¿sí? Después, esto es otro patrón que es la bronconeumonía, donde ves como un patrón parcheado. Todo eso vamos a desarrollar bien en pulmón, pero como llegaron a salir en parciales, en finales principalmente, este salió en un final. Obviamente no les va a salir, probablemente no les va a salir mañana, pero para que tengan nomás en mente de que esto existe, ¿sí? El patrón de neumonía generalmente es un lóbulo completo, el de neumonía viral están en los tabiques y el de bronconeumonía es un patrón parcheado. O sea, hay zonas normales, son de pulmón normal, y esto es pulmón que tiene el proceso inflamatorio, ¿sí? Entonces, la bronconeumonía es un patrón parcheado, ¿sí? No es que todo un lóbulo está afectado, sino que son como pequeños puntitos. Y lo mismo, hay infiltrado polimorfo, o sea, hay infiltrado polimorfo nuclear y hay vasodilatación, todo lo demás, pero básicamente están medio destruidas o sea, no se conserva tanto la estructura de lo que serían los alveolos, ¿sí? Después el proceso de gastritis aguda también lo mismo, o sea, el mismísimo proceso donde vamos a ver vasodilatación y donde vamos a ver el infiltrado inflamatorio. Eso siempre va a ser lo mismo, el mismo principio. Después apendicitis aguda también es otro ejemplo, donde vamos a tener, y acá es importante porque eso solamente nombran una partecita del capítulo. ¿Cómo sabemos que la apendicitis aguda es apendicitis aguda con la microscopía? Obviamente eso vamos a ver cuando veamos digestivo recién. Pero por las dudas, ¿alguien sabe cómo sabemos que una apendicitis aguda es apendicitis aguda? Probablemente va a estar entre los datos random que no les va a servir de nada hasta que veamos recién este contenido en digestivo, pero la forma de identificar una apendicitis aguda es que nosotros encontremos polimorfos nucleares a nivel muscular, ¿sí? O sea, acá por ejemplo vemos muy poca vasodilatación porque estamos a nivel muscular, entonces si vemos polimorfos nucleares que llegan hasta la capa muscular, entonces estamos hablando de una apendicitis aguda. Pero obviamente esto no les va a servir ahora mismo, pero para que tengan en cuenta, porque ya se llegó a preguntar en un final, pero se llegó a preguntar. Y este es un ejemplo de miocarditis, ¿sí? Donde vamos a ver el músculo cardíaco más un infiltrado de linfocitos, ¿sí? Entonces lo mismo, músculo cardíaco con infiltrado de linfocitos. Entonces, esto estamos hablando de una inflamación aguda y una inflamación crónica. Aguda o crónica. Aguda. Es aguda, por más de que tengamos leucocitos, que tengamos mononucleares, igual hablamos de que es una aguda. Entonces, atiendan bien porque eso también, como les digo, la pregunta clásica de examen es esta imagen, que es la de la miocarditis. Después, este esquema o este cuadro es importante que se memoricen, que sepan súper bien y péguenlo, no sé, en su frente, peguen esta, porque tienen que saber, ¿sí? Porque siempre se les va a preguntar. Mañana se les va a preguntar si es un tema de esto. En el parcial se les va a preguntar sí o sí uno o dos temas de esto. Entonces, tienen que saber. Tienen que saber. Entonces, vasodilatación ya estuvimos hablando 100 veces ya de la histamina, ¿sí? Aumento de la permeabilidad vascular 100 veces la histamina, pero por ejemplo, fiebre es una pregunta clásica de examen donde participa la interleucina 1, TNF y prostaglandinas. Dolor también es pregunta clásica de examen, prostaglandinas y bradicinina. Entonces, tienen que saber sí o sí este cuadro, como sea. Si algún cuadro tienen que elegir sí o sí, mañana por lo menos uno de 10 vamos a hacer sí o sí, porque probablemente va a salir un tema de este cuadro. Siempre se pregunta este cuadro y siempre se va a preguntar. Entonces, atiendan bien este cuadro, ¿sí? Entonces, fiebre, dolor, vasodilatación son siempre preguntas de examen, ¿sí?
Después nos vamos a lo que son los patrones morfológicos de la inflamación aguda. El primero es la inflamación serosa, que es una exudación de líquido con bajo contenido de células, líquido no infectado. Si se produce en cavidad se llama derrame, ¿sí? Entonces, esto es una ampolla donde nosotros vamos a tener un líquido seroso, un líquido claro, un líquido citrino, que está por debajo, ¿sí? Entonces, una cosa importante que quiero que recuerden es que la inflamación serosa no está infectada, ¿sí? Son líquidos no infectados. Entonces, fíjense, esto que les muestro acá se llama esto es un derrame pleural, ¿sí? Básicamente es un líquido citrino que está alrededor del pulmón. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Esto qué es? Sangre. Esto es sangre, ¿sí? Entonces es diferente, no es lo mismo esta imagen que esta imagen. Entonces esto es un derrame, o sea, esto es un derrame pleural y esto ya se considera como un hemotórax. Básicamente es la salida de sangre a través de la pleura, ¿sí? Entonces atiendan bien que esto nomás es inflamación serosa, esto no es inflamación serosa, esto es otra cosa. Esa no es un derrame pleural, es un hemotórax, que es salida de sangre, no es gina lo mismo, ¿sí? Esto, acuérdense que la inflamación serosa es básicamente un trasudado, realmente, por más que el término sea exudación, es básicamente que traspase el líquido a través de los vasos sanguíneos y lleguen hasta ese espacio. Y básicamente eso es un transudado, o sea, un líquido citrino bajo en cantidad de células, es un líquido no infectado, ¿sí? Entonces, esto que aparece acá. ¿Y qué es una cosa importante o sea, de la inflamación serosa? ¿Es sostenida en el tiempo o no? ¿Se cura o no? A ver, ¿la inflamación serosa es un proceso que se cura o no? Sí. O sea, es un proceso que justamente se cura sin que necesariamente yo tenga que hacer un tratamiento, porque no es un líquido, no es un líquido infectado. Si es un líquido infectado, sí yo tengo que ponerle antibióticos, por ejemplo. Como es un líquido no infectado, eso probablemente se va a reabsorber. Por eso famoso las ampollas, y es que el famoso, si no le tocas, tipo, va a desaparecer en algún momento. Ese principio es lo que yo quiero que tengan en cuenta, que la pregunta clásica de examen es que la inflamación serosa suele ser autolimitada, o sea, se suele reabsorber solo otra vez. ¿Sí? Entonces eso es importante que tengan en cuenta. Después, la infiltración fibrinosa es una extravasación vascular donde la permeabilidad es mucho mayor y se escapa también fibrinógeno, se deposita como fibrina en el espacio extravascular. Entonces, el ejemplo clásico es el corazón, ¿sí? Dentro del proceso de una fiebre reumática de la carditis, el proceso específicamente de la carditis, donde hay un patrón de en pan y mantequilla, se le llama, ¿sí? Que básicamente esto es el pan y esto es la mantequilla, que es esto que está acá afuera. Entonces, este patrón se le llama inflamación fibrinosa, donde hay fibrina, ¿sí? En la serosa, un líquido seroso, un líquido citrino, un líquido claro, ¿sí? Que no tiene células alrededor, o sea, no tiene células presentes. En la inflamación fibrinosa, lo que vamos a tener, obviamente, aparte de células, también vamos a tener mucha cantidad de fibrina. Entonces, esto es el ejemplo siempre. Entonces, que tengan un patrón rugoso, que tengan una estructura sobrelevada. Y fíjense cómo acá tenemos, esto vendrían a ser la fibrina, esto es la pared del corazón. Y fíjense cómo se desprenden esa fibrina. Entonces, fíjense cómo acá, esto también se desprende, esto es corazón, esto es el pericardio. Y fíjense cómo tienen este patrón reticulado que corresponde a la fibrina. Entonces, esto es una inflamación fibrinosa y esto atiende también porque todo esto son preguntas clásicas de examen. Sí o sí, los patrones morfológicos de inflamación aguda son preguntas de examen, donde este patrón en pan y mantequilla es siempre la inflamación fibrinosa. ¿Por qué? Porque existe una tercera inflamación que es la inflamación purulenta. En la inflamación purulenta básicamente tenemos la producción de pus específicamente, entonces no es lo mismo, fíjense cómo el corazón básicamente está limpio, o sea, no tiene ningún líquido alrededor, pero fíjense que esto que está en la cavidad pericárdica es pus, ¿sí? Entonces va a haber un exudado donde vamos a tener residuos licuados, entonces fíjense esto, vamos a ver después en otro capítulo, vamos a ver lo que son los abscesos, pero para que tengan en cuenta, el absceso básicamente es lo mismo, es un proceso de inflamación purulenta, pero como una cavidad neoformada. O sea, es pus coleccionada dentro de una cavidad. La inflamación purulenta como tal es un proceso, digamos, o sea, es un término un poco más genérico, donde veo pus desparramada en todos lados, básicamente, ¿sí? Entonces, esto es una inflamación purulenta
esto corresponde a un absceso porque tiene como una pared alrededor, ¿sí? Y lo mismo, es un infiltrado parecido a lo que sería la necrosis licuefactiva, solo que obviamente, ¿cuál es la diferencia entre esta imagen y una necrosis licuefactiva? Acá veo un puré de neutrófilos, pero ¿qué más es importante para hablar de una inflamación purulenta y no una necrosis licuefactiva? La vasocongestión. La vasocongestión, eso es súper, súper importante, ¿sí? Entonces, quiero que tengan en cuenta que esto es la vasocongestión presente. Esto es súper importante que tengan en cuenta porque eso hace la diferencia con respecto a una necrosis licuefactiva cualquiera, ¿sí? Porque en ambos casos nosotros vemos pus, ¿sí? Entonces, fíjense cómo acá vemos, estos son pequeños microabscesos, que básicamente son cúmulos de pus. Lo mismo acá, vemos estos microabscesos, que son zonas donde hay líquido purulento. Entonces, estos son ejemplos de inflamación purulenta, ¿sí? Acuérdense que el patrón de pan y mantequilla tienen que ver la fibrina que se estira luego, ¿sí? Y acá vemos como estos procesos blanquecinos son como pequeños pocitos, ¿sí? Donde tiene líquido purulento, ¿sí? Y por último están las úlceras que son defectos o excavaciones. Fíjense que las úlceras generalmente son no solamente la mucosa, eso vamos a estudiar después cuando vamos más en digestivo, pero la mucosa, las úlceras tienen la característica de que invade hasta después de la submucosa. O sea, puede llegar hasta la muscular o la serosa como un agujero en lo que sería, en lo que sería el tejido, ¿sí? Entonces, es frecuente en mucosas de la boca, estómago, intestino, vías genitourinarias, piel y tejido subcutáneo. Entonces, es importante, por ejemplo, cuando vemos los casos de úlceras pépticas, entonces, esos, ya sea en duodeno o en estómago, donde vamos a ver como agujeros. Entonces, es importante entonces que tengamos en cuenta que no es lo mismo tampoco que esos agujeritos de inflamación, o sea, de inflamación purulenta, donde esos agujeritos tenían ese líquido purulento, o sea, ese líquido dentro del agujerito, dentro del pocito. Entonces es diferente en ese sentido, ¿sí? Entonces esto corresponde entonces a una úlcera donde vemos que el contenido del espacio es limpio. Si el agujero o si el contenido tiene pus, entonces hablamos de una inflamación purulenta, porque eso también solemos confundir un poquitito, ¿sí? Entonces, vamos entonces a cuál es el proceso natural de esta enfermedad que estamos estudiando, que es la inflamación aguda. Entonces, fíjense, la inflamación aguda, entonces, eso que les muestro acá, entonces, resumiendo todo lo que ya estuvimos hablando, que se produce los cambios vasculares, reclutamiento de neutrófilos y los mediadores que hacen que obviamente que eso se perpetúe o que eso disminuya, ¿sí? El primer caso, o sea, ya sea por infarto, infecciones bacterianas, toxinas, traumatismo, eso produce la inflamación aguda y lo importante es siempre qué es lo que pasa con la inflamación aguda. Puede ocurrir una resolución, podría ocurrir una fibrosis o una inflamación crónica. ¿Cuál de ellos les parece que es el proceso normal más frecuente? ¿La resolución, la fibrosis o la inflamación crónica? La resolución. La resolución, que es lo que está encerrado. Entonces, eso también es pregunta de examen. ¿Cuál es la evolución natural o cuál es lo más frecuente que ocurre con la inflamación aguda? Es la resolución, donde se elimina el estímulo agresor, eliminación de los mediadores y células de la inflamación aguda. Esa es la regulación de la respuesta, sustitución de células lesionadas y la función normal. Entonces, la resolución, básicamente el cuadro se resuelve, ¿sí? En un proceso un poco más crónico, donde hay una pérdida de sustancia, donde se forma un pus, se forma absceso, eso se cura y eso se fibrosa, entonces hablamos solamente de una fibrosis. O la otra, si el estímulo progresa, si el estímulo se mantiene, entonces se produce lo que sería la inflamación crónica, que es lo que vamos a estudiar después, que básicamente se produce la angiogénesis, nuevos vasos sanguíneos, cosa que es importante que tengan en cuenta que la inflamación aguda siempre vamos a tener vasocongestión de los vasos ya existentes, ¿sí? En cambio, la inflamación crónica ocurre la angiogénesis, ¿sí? Entonces atiendan bien eso. Después, el infiltrado de una inflamación crónica siempre va a ser mononucleares y la fibrosis, que básicamente también es parte de lo que sería la inflamación crónica, ¿sí? Entonces, es importante que este esquema aprendan específicamente cuál es el camino más frecuente que toma la inflamación aguda, ¿sí? Entonces, vamos a ir respondiendo algunas preguntitas que se preguntaron ya en años anteriores que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, ¿es correcto respecto a la inflamación aguda? Existe extravasación con alto contenido de proteínas llamado transudado. ¿Eso está bien o está mal? Mal. ¿Está bien o mal? Mal. Está mal. ¿Cómo se llama eso? Exudado. Es exudado. Súper bien. Después, ¿hay movimiento de proteínas hacia el intersticio? ¿Está bien o está mal?
Bien. Puede ser eso, probablemente ponerle que tengo dudas, no entiendo a qué se refiere. Después dice C, dice solo existe quimiotaxis en caso de rotura de los vasos sanguíneos. ¿Qué opinan? Mal. ¿Por qué? Porque siempre hay, y, o sea, tipo, no, no sé si hay rotura de los vasos sanguíneos, sino que traspasan. Exactamente, lo que pasa es que hay una transvasación, o sea, pasa a través de los vasos sanguíneos, ya sea por entre las células endoteliales o también, como ya hablamos de la diapédesis, entre las células endoteliales. Entonces la quimiotaxis generalmente luego ocurre sin rotura de los vasos, solamente ocurre a través de las células o entre las células. Generalmente no ocurre luego si se rompe, o sea, no ocurre, no está relacionado con la rotura de vasos. Eso es importante que tengan en cuenta. Quimiotaxis es un proceso importante en la inflamación aguda donde básicamente las variantes o digamos los cambios químicos ocurren siempre y cuando salga el leucocito o el agente que va a, la gente que va a atacar al agente lesivo, ¿sí? Entonces, la respuesta está mal porque no es que ocurra en casos de roturas de vasos sanguíneos, lo más frecuente luego es que ocurra en casos donde no hay rotura de vasos sanguíneos. Como les dije, en caso de quemaduras y eso sí vamos a negociar diferente, porque ahí sí hay rotura de vasos sanguíneos y ahí es diferente. Pero por lo general no se refiere, no se presentan estos de esta manera, ¿sí? Después, el flujo de sangre se mantiene sin cambios, Está mal. Falso. Se enlentece. se enlentece, justamente hay una éxtasis. Después, las células abandonan el torrente sanguíneo por el polo arteriolar, En falso, falso, porque ¿por dónde salen? por las vénulas. Las vénulas postcapilares, súper bien. Entonces, la respuesta es el movimiento de proteínas hacia el intersticio. Pues si no sé la respuesta, como siempre les digo en AP, no siempre vamos a saber la respuesta, tenemos que saber descartar, ¿sí? ¿Es responsable del dolor durante los procesos inflamatorios? La respuesta es Bradicina. bradicinina, ¿sí? Bradicinina es el encargado del dolor, aparte de las prostaglandinas. Entonces, la respuesta en este tema podría ser bradicinina o podría ser prostaglandinas. ¿Es responsable de la reacción febril en los procesos inflamatorios? Prostaglandina. Prostaglandinas, ¿sí? Entonces, prostaglandinas, ¿qué más, qué otro más puede ser si es fiebre? Interleucina 1. Interleucina 1, que es la respuesta. Generalmente, el reflejo de ustedes cuando le habla de fiebre, ¿cuál es el mediador? De una, interleucina 1. Después, las otras opciones son prostaglandinas. ¿Y cuál es la otra opción para hablar de fiebre? TNF. TNF, ¿sí? Que es el factor de necrosis tumoral. Entonces, la respuesta en este es B, la respuesta en esto es bradicinina, del dolor, con prostaglandinas, y la reacción, cuando hablamos de fiebre, entonces prostaglandina es la respuesta. No es la primera opción, pero es lo que aparece. Puede ser TNF o puede ser interleucina 1, ¿sí? Entonces, si les muestro esta imagen, ¿a qué se refiere? Que es de todas las cosas que vimos. ¿Qué es esto? ¿Alguna No puede opción? ser ese del fibrina, o sea, fibrinosa o algo así. Así mismo, es la inflamación, justamente eso es lo importante, la inflamación fibrinosa, ¿sí? Que es el patrón en pan y mantequilla, que es básicamente esto es el músculo cardíaco y esto es la fibrina, ¿sí? Que es básicamente análogo a esta imagen, ¿sí? Solo que la forma en la que se presenta es diferente nomás, ¿sí? Acá se ven como pequeñas espinas nomás así, parecido a esto, ¿sí? Pero imagínense que yo corto esto, hago un corte transversal de esto, que está bien denso ahí, y fíjense que se ve así, esto que les muestro acá, ¿sí? Entonces, esto es una inflamación fibrinosa. Atiendan que bien, ¿sí? Porque esta suele ser pregunta de examen. ¿Qué es esto? Ese de úlcera. Epa. Trans, Úlcera. transmigración. Esto es transmigración, ¿sí? Atiendan bien, esto es transmigración, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es una microscopía electrónica. Fíjense que esto es un endotelio, y básicamente esa célula, ese leucocito está saliendo a través de, o sea, entre las dos células endoteliales. Entonces, este es el proceso de transmigración o Diabetes. diabetes. ¿Y está dado por la molécula? En pecan,
PCAM 1 o CD31. Súper bien. ¿Qué les parece que es esto? ¿Qué es eso? Estas son imágenes raras, tipo son imágenes feas, no se van a preocupar. Tipo, no es que son así los temas de examen. O sea, llegó a salir, pero para la entrega generalmente no son así. ¿A qué le suena esta imagen? ¿Qué es lo que puede ser algo alargadito, rosadito y ondulado? La Mm, fibrina. La Fibrina. fibrina, exactamente, la fibrina es eso. Es una imagen fea, no se van a preocupar. O sea, si no identificaron esto, sí me preocuparía un poco, porque o sea, si no identifican después de ver estas imágenes, sí me preocuparía un poco, ¿sí? Porque en esto tenemos que saber identificar que esta es la microscopía de esta imagen que está acá, o sea, esta imagen de la izquierda, ¿sí? Entonces, este corte donde tenemos el infiltrado de fibrina bastante denso, eso es inflamación fibrinosa, ¿sí? Pero que esta imagen no identifiquen, no me importa. O sea, les comento más que esto llegó a salir, pero esta imagen corresponde entonces a una inflamación fibrinosa. Es súper inespecífica porque no se ve corazón, no se ve ninguna estructura. Entonces se marcó como fibrinosa. Entonces, para que tengan en cuenta. Con respecto a la superficie pericárdica observada, se observa una necrosis coagulativa, corresponde a un patrón ulcerativo absceso, es un transudado, observamos una fibrosis, no es causada por bacterias piógenas. ¿Qué piensan? ¿Se observa sí. una necrosis coagulativa? ¿Les parece? No. Primero que nada, ¿qué es esto? Puede ser fibrina. Exactamente, es lo mismo otra vez, y no se asusten por estos temas. Es básicamente fibrina nomás otra vez, ¿sí? Les pongo nomás todas las variedades o todas las variantes de cómo se podría ver la fibrina. Y es lo mismo que esta imagen que les mostré acá, es igual a esta imagen, ¿sí? Esta imagen de la derecha es igualita. Donde tenemos esta proyección no hay de otra que sea fibrina, ¿sí? Entonces, esto corresponde a una inflamación fibrinosa. Se observa una necrosis coagulativa y no, ¿sí? Ya más o menos digamos, el tema que estamos tocando, obviamente no es una necrosis coagulativa. Corresponde a un patrón ulcerativo o absceso. ¿Eso a qué se refiere? ¿A qué tipo de inflamación? Ulceroso. Ulceroso o purulento, ¿sí? Es un transudado. ¿Es un transudado? ¿Sí o no? No. No, porque la fibrina es proteína, ¿sí? Entonces, si tengo gran cantidad de proteína, obviamente no va a ser un transudado, probablemente sea un exudado, ¿sí? Observamos una fibrosis. Sí. Sí. No, o sea, observamos una fibrosis. Acuérdense que la fibrina no es sinónimo de fibrosis, ¿sí? La fibrina es básicamente unas proteínas que salen a través de los vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, la fibrina no es lo mismo que fibrosis. Y la respuesta en realidad es no es causada por bacterias piógenas, porque las bacterias piógenas, ¿qué producen? ¿Qué tipo de inflamación producen? Purulenta. Purulenta, Purulenta. ¿sí? Bacterias piógenas, pío de pus, ¿sí? No es causada por bacterias piógenas, y obvio, porque si es que está causada por bacterias piógenas, obviamente vamos a ver pus, ¿sí? Y acá no se ve pus, ¿se entiende? Entonces, es un tema, o sea, las opciones son medio raras, ¿sí? Pero ustedes con la imagen y saber, o sea, tener una noción básica, podrían descartar y llegar hasta E como una respuesta, ¿sí? Entonces, atiéndame, estos son temas difíciles, les puse los temas difíciles que son tipo más o menos de entrega, ¿sí? Este tipo de inflamación aguda se caracteriza por exudación de líquido no infectado. ¿Eso está bien o está mal? ¿Qué patrón de inflamación es esta?
Yo diría que sí es serosa. ¿Qué es Parece serosa? cerosa. Esto es serosa, básicamente es un espacio bastante claro donde se separa. Esto es, literalmente, esto es la ampolla, ¿sí? Esta es la forma en la que se ve una ampolla. Donde se ve un espacio blanco, o sea, un espacio relativamente blanco que puede estar sucio o no, que corresponde entonces a una inflamación serosa, ¿sí? Acuérdense bien de esta imagen, esto es ampolla, hasta demostrar lo contrario. Fíjense que esto es la piel, ¿sí? O sea, esto es la dermis, o sea, la epidermis, perdón. Y fíjense cómo se separa la dermis por este espacio. Y ese es el espacio donde se junta el líquido y la ampolla. O sea, esta imagen ven y eso se tienen que acordar que eso es ampolla hasta demostrar lo contrario. Se caracteriza por exudación de líquido no infectado. ¿Eso está bien o está mal? Bien. Bien. Se halla bajo contenido celular. Sí, está bien. Bien, porque es seroso, es un transudado. Se puede observar en relación con quemaduras. Sí. Sí. Bien, porque obviamente se refiere a la ampolla, justamente. Se puede observar en relación con infecciones virales también, ¿sí? Hay ciertos virus del papiloma que pueden generar ampollas también, o estructuras parecidas a ampollas. Entonces la respuesta es todo lo mencionado, ¿sí? En el proceso inflamatorio producen vasodilatación, prostaglandinas, cininas, leucotrienos, integrinas, selectinas. ¿Cuál es la respuesta? Prostaglandina. Prostaglandinas, súper bien. En la inflamación aguda, el proceso de redistribución leucocítica denominada marginación está relacionado con selectina P, ralentización del flujo sanguíneo, el ligando de las integrinas, TNF e interleucina 1 y la molécula de acción celular endotelial plaquetaria 1. Éstasis. Cuando hablamos de marginación, la causa es la éstasis. Súper bien. Y cuando hablamos, o sea, entonces la respuesta es B. Súper bien está eso, ¿sí? Selectina P, ¿dónde participa? Adhesión. Adhesión. ¿Segura? No. No es rodamiento. Movimiento. Rodamiento. Selectina es rodamiento. Súper bien. El ligando de las integrinas, ¿dónde participa? La adhesión. Adhesión. La adhesión, súper bien. TNF e interleucina 1, ¿dónde participa? Fiebre. Participa en fiebre, súper bien. La molécula de adhesión celular endotelial plaquetaria 1, Diapédesis. diapedesis, sí, porque ese es el PCAM1, ¿sí? Entonces, la molécula de adhesión celular endotelial plaquetaria es PCAM1, que es básicamente la diapedesis, ¿sí? En el corte de pulmón se observa inflamación aguda inespecífica, necrosis liquefactiva, solamente congestión vascular, inflamación serosa, necrosis gaseosa. Y acá viene otra vez el principio. No siempre vamos a saber la respuesta, tenemos que saber descartar, ¿sí? Inflamación aguda inespecífica, no sé a qué se refiere con inespecífica. Necrosis liquefactiva, ¿les parece que esto es necrosis liquefactiva? No. Tenemos acá vasodilatación y tenemos presencia de neutrófilos, ¿sí? Solamente congestión vascular, No. No. No, tampoco. no. Inflamación serosa, tampoco, porque vemos células necrosis gaseosa. No, ¿qué era que teníamos que ver para necrosis gaseosa? ¿Qué tenía que estar sí o sí? Granulomas. Era. La formación de los granulomas, ¿sí? Tenemos que ver las células gigantes siempre. Entonces, la respuesta es inflamación aguda inespecífica. Esto también ya se preguntó en una entrega. Entonces, se pregunta de esta manera, súper medio descolocada, pero básicamente habla de inflamación aguda. O sea, la respuesta es decir simplemente que es una inflamación aguda, ¿sí? Entonces, todo ese principio y todas las cosas, la historia que les estuve contando al comienzo es para marcar este tema donde hay vasocongestión y leucocitos en la luz, inflamación aguda. Fin. O sea, esa es la respuesta. Después, vemos, esta es una inflamación de trompa que también ya llegó a salir. Entonces, quiero que tengan en cuenta que acá básicamente es lo mismo, el mismo principio donde vamos a ver vasocongestión. Esto que les muestro acá es vasocongestión, esto es el epitelio, este es el gran infiltrado de polimorfos nucleares y esto ya es lo que están invadiendo la mucosa o la pared de lo que sería la trompa uterina. Entonces, la respuesta de esta imagen fue la misma, o sea, era una pregunta igualita a esta, pero la imagen era esta, ¿sí? Entonces, el principio, por más de que la imagen sea difícil, el principio es el mismo. No se compliquen en la inflamación aguda. Tienen que saber bien los patrones y tienen que saber bien la conformación en sí nomás de cómo ocurre el proceso inflamatorio, qué tipo de mediadores utiliza,
cuáles son los que definen la reacción inflamatoria. No es tan complicado este capítulo. Les puse luego las imágenes las que me parecieron más difíciles, justamente para que ustedes vayan entendiendo que de una imagen muy difícil o una imagen que no puedo entender, tengo que sacar una respuesta fácil, porque las respuestas de verdad son fáciles de la parte visual, ¿sí? Entonces, acá vemos vasocongestión y vemos polimorfos nucleares, entonces es una reacción, una inflamación aguda inespecífica, que fue la respuesta también de esta imagen. Si les muestro esta imagen, Inflamación serosa. inflamación serosa, porque esta es la imagen clásica de una ampolla. Súper bien. Lo mismo, es una estructura, o sea, tipo, es un líquido no infectado. Otra respuesta también que tienen que tener en cuenta siempre en la punta de la lengua es que esto se reabsorbe solo, o sea, que puede ser autolimitado. Esta imagen Fibrina. sería una inflamación fibrinosa, ¿sí? Si veo estas estructuras, ¿vieron cómo parecen pelitos? Estas estructuras que parecen pelitos siempre, por siempre van a ser fibrinosas, ¿sí? Porque a veces suele pasar que eso ¿vieron cómo es todo amarillo? Entonces solemos confundir con una inflamación purulenta. Pero acuérdense que la pus siempre va a ser líquida, o sea, generalmente va a ser líquida, entonces atiendan bien que esta imagen que les muestro acá, esperen que esta imagen pegada acá no es pus, es fibrina. La pus es líquida, ¿sí? Entonces, esto es más sólido. Entonces, esto es fibrina. Lo mismo pasa con esa imagen que les mostré. Esta imagen, esto es fibrina, ¿sí? Fíjense cómo esto no es líquido, esto es como una pequeña telita, como algo que se estira, ¿sí? Entonces, atiendan bien, ¿sí? ¿Alguna duda, consulta? ¿Algo que no se haya entendido? Richard, ¿podemos ver otra vez esa imagen del último ceroso que mostraste? Ese es Sí. el medio que no entendí. Este. Sí, ¿cómo sabía acá que es ceroso nomás? Porque acá me Sí, confundí, porque yo pensé que el de arriba podía ser fibrina, no sé. claro, o sea, acá atendé qué es lo que estás viendo. ¿Esto qué es? Queratina. Queratina, ¿sí? Atendé bien que esto es queratina, esto es epidermis. Entonces, la imagen mental que vos tenés que asociar sí o sí con serosa, sí o sí, sí o sí, sí o sí, es esta imagen que está acá, esta imagen donde hay un espacio blanco entre la epidermis y la dermis, donde acá va a haber presencia de queratina. Entonces, esto es ampolla hasta demostrar lo contrario. Lo mismo pasa en esta imagen. Esto es ampolla hasta demostrar lo contrario. Fíjate cómo esto es la epidermis, la piel que se despega de la dermis y queda un espacio blanco donde se carga ese líquido seroso. Entonces, esto es ampolla hasta demostrar lo contrario. ¿Se entiende? Sí, ahora sí, gracias. Súper. ¿Alguna otra duda, consulta? ¿Algo que no se haya entendido? Súper, entonces quiero que tengan en cuenta, no se compliquen mañana, o sea, no den muchas vueltas, realmente no es tan complicado, o sea, yo les puse hoy lo más difícil de que se puede presentar con respecto a esto, obviamente van a repasar el cuadro, van a repasar todo, pero justamente no se compliquen mañana, o sea, sean prácticos, las respuestas no siempre son difíciles, o sea, las respuestas son bastante simples en opciones bastante, o sea, a veces complicadas, ¿sí? Entonces, si es que tienen alguna duda, algo que no haya quedado claro, me pueden escribir sin problemas. O sea, yo todavía, o sea, no voy a dormir todavía. Entonces, me pueden escribir sin problemas. Vamos a ir definiendo, vamos a ir viendo las cosas que nos faltan. ¿Está? Sí, gracias, Richard. Súper. Dale, dale, nos vemos. Éxitos para mañana.